Amén y amén, familia. Amén. Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días en esta preciosa mañana. Vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Con nuestro tema, con esta serie, un llamado a la oración. Cuán importante es para nosotros que nos enfoquemos precisamente en esto, porque todo el tiempo que tuvimos hace poco de la adoración, de la alabanza, tiene que ver con ¿qué? Con la comunicación que tenemos con nuestro Padre. Habíamos dicho, permítame, abro aquí la ventanita y me avisan si se amplió. Sí. Sí. Ok, gracias, Dani. Habíamos quedado, familia, en que esta imagen primera vamos a expresar cuán importante es que usted y yo hablemos con él, porque nuestra vida, sí, cuando niños aprendemos a comunicarnos desde que somos pequeñitos con todo lo que encontramos a la mano, nuestros sentidos, un sinnúmero de medios, un poco de sistemas, aprendemos a comunicarnos, ¿sabe? Porque es una necesidad primaria, primordial del ser humano. La mamá que está con su bebé lactante ya se comunica. Ya sabemos si es que tiene sed, si tiene frío, si algo le duele, si está enfermo por la comunicación. Entonces, la pregunta, ¿cómo te vas a comunicar con Dios? Muchas veces decimos, es que no puedo, no me sale, no tengo tiempo, qué difícil es orar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos cargados prácticamente de un sistema en el que no se le toma en cuenta a Dios. Por eso es importante que nuestros sentidos espirituales se agudicen para que podamos tener una concreta y clara comunicación con nuestro Dios. ¿Sí? Tenemos que desarrollar esta nueva forma de comunicarnos con Él y esta precisamente se llama la oración. Cuán importante es que aprendamos a hablar con Él, aprendamos a comunicarnos. Esta imagen muy chévere dice, hablar de Dios siempre es bueno, pero hablar con Dios es mejor. Hablar con Él es mejor porque tú de una o de otra manera estás comunicándote con Él. Recuerde que en la dominical anterior anunciamos hábitos de oración. Estos hábitos de oración, así como el oxígeno, dice, es súper importante para que tú y yo podamos vivir, no podemos prescindir del oxígeno. De la misma forma, no puedes prescindir de la oración. Necesitamos la oración para poder vivir. No puedes avanzar sin ella. ¿Por qué? Porque de esta nosotros nos nutrimos para poder seguir avanzando, de la comunicación con nuestro Dios. Toda persona dice que quiera crecer espiritualmente y desea tener éxito en todas las áreas de su vida, tiene que enriquecer su vida con oración. Recuerde que estamos hablando de creyentes, estamos hablando de hijos e hijas de Dios, porque las personas que todavía no le tienen, lastimosamente, viven en sus propias fuerzas y puede que les vaya bien, por supuesto que sí. Pero al final de la partida, al final de todo, cuando todo se descubra, usted y yo vamos a estar del otro lado de la línea y vamos a tener la salvación eterna con nuestro amado Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Por favor, le pido que tome nota, le pido que esté pendiente con este ritmo de la repetición y el ritmo. Tome su libreta, su Biblia, su esferográfico. Recuerde que es importante que usted tenga su cuaderno de notas, su libreta de notas, solamente de su crecimiento espiritual. ¿Sí? No va a ser un cuaderno que le mezcle todo. Es explícitamente para esto. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estar gozosos y orad sin cesar. Recuerde que la palabra jamás menciona ayune sin cesar, alabe sin cesar, evangelice sin cesar, porque esto es parte de, esto es lo que nosotros
sobreentendemos que tiene que ser así, pero el hincapié que el Señor nos hace precisamente es orar sin cesar, sin parar. Quiere decir que usted le va a tomar en cuenta al Señor absolutamente en todo lo que usted haga y en lo que usted emprenda. Al enemigo, ¿cierto? A nuestro adversario, a Satanás, que es tan real como que usted y yo estamos conectados ahora, no le gusta que oren junto a la familia, los hijos, los esposos, padres, hermanos, aborrecen, no le gusta. ¿Por qué? Porque en ese momento la oración se fortalece, porque estamos ensanchando nuestro territorio espiritual y afirmando nuestras estacas espirituales cuando usted ora en conjunto con su familia, cuando ha hecho ya un hábito. Por eso estamos hablando de hábitos. ¿Cómo genera usted un hábito? Antes de salir de su casa, todas las mañanas, no salga sin haberle consagrado su vida a Dios. Yo siempre les digo, no sé si es de valientes salir de su casa sin orar o tal vez de personas demasiado confiadas. No podemos dejar de orar, de hablar con Él, de permitirnos este deleite de saber que nos está escuchando. Colosenses 4:2, tome nota por favor. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar es algo que usted está haciendo de continuo, y que el Padre nos hable en esta mañana, que Él permita que esta palabra baje a nuestro corazón, porque estamos viviendo tiempos cruciales, familia. Y quiero decirle que el día viernes tuvimos una manifestación especial de parte de Dios en la intercesión de los viernes a las 5 de la tarde. Los que estuvieron, gloria a Dios. Los que se perdieron, intente no desconectarse, que no pierda la comunión de sus hermanos el viernes a las 5 de la tarde. Velando, dice, velando, es decir, atento, despierto. No permita que los problemas agobien o agoten su mente, porque los problemas son lo que usted le debilita. Cuando a veces dice, estoy tan agotada, estoy tan cansado, no sé qué me pasa, hasta mareo tengo, me duele la cabeza, estoy fatal. ¿Es por qué? Porque usted está cargado de problemas y no suelta en la presencia de Dios. Recuerde que las dominicales anteriores en este programa de un llamado a la oración, en esta serie, hablamos de que usted entregue a Dios, suelte las cargas. Y por ello dice, velad, 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 porque es importante, y con acción de gracias. Otro tips que tenemos es que al enemigo no le gusta que usted sea agradecido, sino que usted sea renegado y remordido. ¿Por qué a mí? Porque precisamente a mí sí soy tan bueno. Y nuestro amado Jesucristo dijo, yo no soy bueno, por favor, solo bueno es mi Padre. Entonces, si nuestro amado Señor Jesucristo, con toda la deidad que tuvo, con todo el amor, 100% hombre, 100% Dios, como hombre Él sufrió tus debilidades, pero Él venció todo aquello para que a nosotros nos resulte fácil en el nombre de Jesús. Tentaciones, debilidades, crisis, dolor, enfermedad, hambre, irritabilidad, sueño, cansancio, Él venció. Y por lo tanto tú y yo estamos llamados a vencer porque Él lo hizo primero. Entonces, acción de gracias. Gracias, Señor, porque esto me está afectando, pero gracias. Tendrás un propósito. De algo me estás guardando. Gracias. Oye, el enemigo, cuando tú eres agradecido en las aflicciones, cuán importante es que te mantengas despierto, atento y en acción de gracias. Gracias, Señor, porque no se abrió esta puerta. Gracias, Señor. Pero si tú sigues perseverando, insistiendo, queriendo abrir puertas, golpeándote la cabeza en abrir esas puertas que el Señor ya te cerró, estás siendo negligente contigo mismo. El Padre siempre va a tener la razón en cuanto a lo que tú estás viviendo. Solamente tienes un corazón de gratitud cuando aceptas que lo que Él está haciendo es mejor que lo que tú quieres o que tú estás deseando. Esto es básico e importante para nosotros. Vamos a ver 10 pasos para crear hábitos de oración. Tome nota. 10 pasos para crear hábitos de oración. El 1, tomar la firme decisión de comenzar una vida de oración de calidad. ¿Cierto? Esto viene del deber al deleite.
Porque muchas veces podemos decir, me toca, es que tengo que, pero es del deber, porque sí, hay muchas veces que tú vas a decir, me toca, y yo también, sí, es un deber, es algo que tengo que hacer y me fascina. Obedecerle al Padre, vas a decir tú, me encanta obedecerle al Señor, así no me guste, pero es algo que me va a causar deleite, porque el deber te lleva al deleite y la decisión marca tu deber. Es decir, yo decido en ese mismo momento, se convierte en un deber y me conduce a un deleite. ¿Qué te conduce al deleite? Orar, conversar, hablar con Él. Punto 2. Determinar un tiempo razonable y apropiado para orar. ¿Cuál crees tú que es el tiempo razonable y determinado para que tú ores? Tal vez muy temprano, antes de empezar las actividades, para que tú no tengas quien te estorbe y tienes tu tiempo con Él, como dice el salmista, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma está sedienta del Dios vivo. Y los 150 salmos que nos pueden servir para ligarnos al corazón de Dios y contentarle y que entremos en una humildad hacia la presencia de nuestro Señor. Punto 3 dice, no cambiar el tiempo de oración por otra cosa, porque se arriesga a romper el hábito. Sí, a veces dices, es que tengo un compromiso y obviamente ese día no oré porque tenía que salir, tenía que madrugar, tenía que encontrarme con X situación, algo súper importante, es que es importante esta firma, tengo que ir a encontrarme con el abogado. Se me ocurre, ¿cierto? X situaciones que tenemos que vivir que son necesarias y tú dirás, es importante. Entonces, no vas a cuestionar en cuanto a tu tiempo, no es negociable. Yo pienso que estos 10 pasos serían los no negociables en cuanto a la oración, porque todo ser, todo creyente, todo hijo de Dios debe aprender a vivir de los no negociables en todos los ámbitos de su vida, en el trabajo, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, y estos son precisamente los no negociables que encontramos, si así cabe el término, para la oración. Por favor, no cambies el tiempo que tú ya estipulaste. ¿Para qué? Para orar. Eso es importante. Dice también, no dejar que Satanás robe tu tiempo de oración, porque este es sagrado y debe prevalecer ante todo. Sobre todo este es tu tiempo. Los afanes que podemos tener fuera están acompañados de la voluntad de Dios, pero cada vez el enemigo estará dándote estorbo, siempre. Él no descansa, él está 24/7, por eso es importante que nosotros perseveremos velando en la oración. Un creyente de rodillas, Satanás huye, te viene la cobertura de Dios sobre ti, te hace invisible ante sus asedios y acechanza. Por eso la oración, persevere, porque si usted deja de orar, la cobertura se va haciendo cada vez más débil y como la capa de ozono llena de huecos, así tu cobertura, tu capa va a volverse vulnerable y Satanás estará atento a lanzar esos dardos en tu mente para dañar tu condición. Él lo primero que ataca es a tu mente, a los pensamientos, te va a atacar, te va a oprimir si tú no aplicas la cobertura. Si al inicio se te hace difícil, te sugiero, recita en voz audible y fuerte salmos, la palabra de Dios. Las normativas del creyente están en Romanos, declara Romanos para que tú puedas fortalecer esta cobertura que viene del Espíritu Santo sobre tu vida. No le dejes a Satanás que robe tu tiempo. Punto 5 dice, anota los planes de oración en un cuaderno y mantenerlo disponible todo el tiempo. ¿Cuáles van a ser tus planes de oración? ¿Qué estás proyectando? ¿Qué quieres conseguir? Un corazón limpio, librarte de herencias de maldición. Recuerda que la oración debe conducirnos a crecer espiritualmente. No le pidas cosas tanto al Señor porque Él sabe lo que tú necesitas. Señor, mis necesidades dejo a tus pies porque tú ya sabes, eso es la añadidura. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas.
y Él suplirá tus necesidades de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero lo que nosotros tenemos que cuidar y cultivar es el conversatorio, la rendición de tu vida ante un Dios supremo y soberano. 6. Revisa las notas con frecuencia para agregar nuevas oraciones, colocar un visto en las oraciones contestadas y cambiar prioridades. Es decir, no es que vas a anotar en una sola hoja, el cuaderno de 100 hojas se quedó nuevo. No, tienes que seguir anotando, escribiendo, tachando, esto ya hizo. El Señor me ha hablado, siento en mi sentir espiritual que esta oración está bien conducida, la voy a cambiar, estoy siendo egoísta y de eso se trata, que tú actives este cuaderno de notas, que con frecuencia lo abras, lo leas, lo busques, tus oraciones contestadas, pongas un visto, porque el Señor contesta, Él habla, Él responde, te va a decir sí, no o espera. Y a esto tenemos que someternos, porque para nosotros no hay otra opción. Me someto o me someto a mi papá, porque Él sabe lo que me conviene, Él tiene el control de mi vida. 7 dice, asegurar ponerle la fecha del día que comienza a orar por un propósito y la fecha cuando fue contestada. Si hoy empiezas en la noche o mañana en el amanecer, tú en el alba estás doblando tus rodillas, inclinando tu rostro ante un Dios poderoso, ante un Padre lleno de amor y de misericordia que tiene el control de tu vida y que sabe lo que te hace falta, y anotas, esta es la fecha en que empiezo a creer en que la oración es efectiva porque tú me escuchas, Señor, y haces tus peticiones y trata de estar atento a la fecha. 8. Cuando la oración sea respondida, escriba un testimonio corto que indica cómo se glorificó el Señor por medio de la oración, mismo que le recuerda a Satanás las victorias de Cristo, porque Cristo te da la victoria. Entonces el enemigo, por eso te digo, retrocede, cada vez retrocede hasta el punto en que nosotros tenemos la victoria que Cristo nos dejó. A Cristo le costó, sí, muerte y muerte de cruz. Él se subió a ese madero humillado, totalmente desnudo, para cubrir tu desnudez, para cubrir tu pecado, para cubrir tu vergüenza, para cubrir las cosas dolorosas que hemos hecho para que nuestra familia sea lastimada, la vergüenza de nuestros padres, sí, familia, porque esta es la realidad que vivimos. Si es que nosotros hoy estamos en Cristo, recordemos de dónde nos sacó, solamente para glorificar su nombre, para saber que no fuimos santos antes de tenerle. Nosotros no, hoy estamos santificados. Hoy, ¿por qué? Porque Él ya nos rescató. Por eso que es importante que nosotros sepamos la victoria de Él. Le costó muchísimo sangre derramada total, hasta la última gota de sangre. Y por eso a nosotros también nos debe costar. Es un sacrificio de amor. ¿Pero por qué? Porque es un beneficio. Y este es el estilo de vida del creyente. Bienvenidos al estilo de vida del creyente. Nosotros no es que frotamos la Biblia y de ella surgen las cositas que tú quieres. Hay mucha gente que cree que la palabra de Dios es un agorero y le tienen abierto en sus casas con las páginas totalmente doradas porque ni siquiera le abrieron. Recuerde que un día les comentamos que la Biblia más rayada, la Biblia más sucia, el dueño, el portador de esa Biblia tiene el corazón cada vez más limpio. Pero una Biblia nuevita, el dueño estará con su corazón sucio. Esta es nuestra realidad, familia, y qué importante es que activemos las victorias de Cristo, porque son de Él para nuestra vida. Punto 9, orar hasta que tú sientas dentro de ti la victoria, porque Él te va a ir conduciendo, ¿sí? El Señor te conduce hacia las victorias. Permítanme que se me está yendo la batería en este momentito, por favor, gracias. Ahí estamos. Ok. El Señor entonces nos da la victoria porque estamos ligados hacia su voluntad. Muy bien, ahí estamos. Punto 10 dice, darle gracias a Dios por la contestación de la oración desde el momento que se empieza a orar y siempre. Como le dije, sí, hace minutos atrás, gracias. Gracias, Señor, tú me estás contestando. Gracias, Padre, porque recuerde que todos estos capítulos
tienen que ver el uno con el otro. Se van hilando, van de la mano. Entonces tú no le vas a pedir cosas al Señor como hablamos domingos atrás. No le vas a pedir algo que está dañando a otros. Eso no es de Dios. Esa no es una oración contundente para el Padre. Tú le pides cosas que están afectando a terceros. Eso no viene de Dios. No, usted no lo esté haciendo de pronto, pero solamente el Padre en este momento nos está instruyendo, nos está advirtiendo. Analicemos, pensemos, meditemos qué cosas estamos pidiendo al Señor. Tú estás pidiendo que tu hogar esté totalmente restaurado, que tus hijos estén levantados en Cristo, que les dé la victoria. Recuerde que los viernes estamos orando por sus hijos. Si usted ama a sus hijos, conéctese. Si están pequeños, enhorabuena. Si están adultos, todavía mejor. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan que oremos por ellos, porque vienen las acechanzas de Satanás. Este tipo de oraciones son las que agradan al corazón del Padre. Pero si tú le estás pidiendo cosas egoístas, que va a dañar a otras personas, ofende a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Muy bien, creo que retrocedimos y ahora avanzamos. Muy bien, vamos a hablar de la guerra espiritual. Cuando usted se está exponiendo, ¿sí?, a una guerra espiritual, la visualización de esta, lo que usted va a tener en su mente, en la imagen, es igualito a una guerra. Usted y yo somos soldados en servicio activo. Vístase de un soldado realmente. Claro que nuestras armas son espirituales, nuestro escudo, el yelmo, las botas, sí, todo es espiritual. Pero nada más ni nada menos que un guerrero, que un militante. Así como un militar, así nosotros estamos militando. Hay una relación directa entre triunfar en nuestra vida de oración y nuestra decisión de vivir dentro de los parámetros de Dios. Necesitamos ligarnos a los parámetros de Dios y estos obviamente nos orillan ¿a qué? A obedecer, familia. A mayor obediencia, sometimiento, humillación ante Dios, mayor autoridad espiritual. Repito, a mayor obediencia, sometimiento, humillación ante Dios, mayor autoridad espiritual a través de nuestras oraciones. Porque si tú ya tienes en mente una obediencia, gracias le doy a Dios, porque nos ha hablado mucho en este último tiempo de ser un remanente que necesita de Él, que se humilla ante Dios, que la presencia del Espíritu Santo está en este órgano vivo llamado Redesur, pero que las células de este órgano somos usted y yo. Y el día viernes nos ha confirmado el Señor que su presencia está con nosotros. Gloria a Él. Gracias le doy a Dios por su proceso, porque usted no desiste, porque usted insiste y persiste en su proceso, no abortó su proceso. Gloria a Dios. Usted sabe que el que está en proceso, el que no ha desistido, el que avanza, el que por así le cueste, usted determina conectarse, abrir su máquina y decir, listo, aquí estoy, Silvita, sigamos avanzando. Esto me duele, esto me pasa, esto me afecta, esto así, siento dolor, siento rencor. Esta es la forma, familia, de que usted se deje moldear. Solamente cuando ha determinado que su autoridad está siendo usada por el Espíritu Santo. Las personas que siguen su proceso es porque les bajó al corazón que quien está hablando es Dios mismo, no es Silvia, esto es una cáscara. El Señor se sirve de mí, somos instrumentos útiles en sus manos, pero el proceso, el beneficio, el resultado y todo lo que adquiere en su proceso es usted. Yo soy solamente instrumento de Dios. Sin embargo, de esto se sirve el Señor. Antes de cuestionar nuestras oraciones, hagamos un alto y cuestionemos cómo está nuestro corazón, pues familia, lo que habíamos hablado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué estás pidiendo? Y es momento de que hagamos un análisis de las peticiones. El Señor quiere siempre corazones rendidos. Por eso qué importante es que tú al inicio de tu lista, de tu intercesión por tus hijos, por tu familia, por ti mismo, pongas, Señor,
restaura mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis emociones, porque reconozco que estoy cargado, cargada de cosas del pasado, del dolor. Trae a mi mente, Señor, trae a mi memoria. Sí, como la palabra nos enseña que nosotros tenemos que decirle al Señor que revele nuestros pecados. Revélame, Señor, porque el enemigo siempre va a poner venda en tus ojos para que no mires el pecado como tal, ni tampoco veas las consecuencias del pecado como tal. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia en la palabra de Dios. No es que la gente, el pueblo de Israel, que dijeron, hagamos esto a propósito. Ellos pensaban que estaban haciendo bien. Imagínate hasta dónde llega la astucia y la manipulación del enemigo. Una vez que analizas tu corazón, tú vas a ver si es que todavía hay impureza de pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Estás juzgando? ¿Te estás a ti mismo culpando? ¿Estás acusando? ¿Te estás teniendo situaciones que te están afectando? ¿Vives por suposiciones? Recuerde que el 99.9 de suposiciones no son verdad, son solamente dardos del enemigo que está poniéndote para que tú dudes, para que te irrites, para que estés con una ansiedad todo el tiempo. ¿Cómo estás en cuanto a tu corazón? ¿Tiene dureza de corazón? La palabra de Dios o los testimonios que te cuentan, ¿tú no crees? O la palabra de Dios, tú dices, no, no ha de ser. Cuando esto sucede es porque tu corazón está endurecido. ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está tu vocabulario? ¿Cómo estás comportándote frente a tus hijos, frente a tu esposa, tu esposo, tus compañeros, colegas en el trabajo? ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu tema central de conversación? Porque lo que sale de tu boquita está saliendo de tu corazón. Sí, eso es importante, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es tu conducta? ¿Qué estás comentando? Recuerde que los creyentes ya no hacemos esos chistes de doble intención que solo nos orillan a burlarnos de la sexualidad, nos orillan a hacer mofa de lo más sagrado que es para el Señor, la sexualidad bendecida dentro del matrimonio. Todo lo demás es pecado y no tiene otro nombre, familia. ¿Cómo está la obediencia? ¿Estamos obedeciéndole en su palabra? ¿Se nos hace difícil? Ahí anota, Señor, me está haciendo difícil obedecer a tus preceptos, a tus mandatos. Esto me es difícil, me cuesta ayunar, no me gusta conectarme al tiempo de alabanza. Y qué importante es que preparemos nuestro corazón en el tiempo de la alabanza. Es lo más sagrado, es lo más importante, que no, mientras estamos en este propósito de salir a la presencial con la ayuda de nuestro Señor, lo importante es que tú ambientes tu casa, que nadie te moleste, que nadie te timbre, desconecta el teléfono, desconecta el timbre, nadie te va a molestar. Es tu hora y media que le estás dedicando al Señor de las 24 horas. La mayoría creo que pasan durmiendo a las personas. No digo usted, y peor yo porque duermo poco, porque así Dios me ha permitido tener mi vida, soy un poco activa. Entonces, familia, de esta manera, ¿cómo estamos? Analicemos nuestra vida, nuestro corazón. ¿Qué parámetros hemos marcado para seguir avanzando y creyéndole a Dios? ¿Tienes tu propia ley o vives la ley de Dios? ¿Tienes tus propias ordenanzas o vives bajo la ordenanza de Dios? ¿Vives tus parámetros o los de Él? Y nosotros tenemos un solo parámetro y una sola dirección que se llama la palabra de Dios. Cuán importante es que nos afiancemos y vivamos la palabra de Dios. Ahora sí, en las diapositivas anteriores poco mencionamos la palabra, pero ahora viene una escritura tan importante que vamos a poner los 5 sentidos. La guerra espiritual, Primera de Reyes 8, del 44 al 52. Es importante que citemos esta escritura. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres, airado contra ellos,
y los entregues delante de enemigos para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, y ellos volvieren en sí, como le pasó al hijo pródigo. Y si ellos volvieren en sí en la tierra donde fueran cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás de los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les darás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que lo hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a las oraciones de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocare. Tremenda palabra, familia. Qué importante es que usted y yo entendamos que el Señor está presto, atento, abrió sus oídos, abrió su corazón para que reconozca. Hay cosas que no queremos soltar y queremos cambiar. Queremos un cambio de vida, queremos bendición y estamos acomodando nuestra historia. El único que maneja nuestro destino, llamado historia del hombre, es Dios. Ya, todo lo demás, amada familia, es en oposición a lo que Él quiere. Satanás no tiene derecho legal contra los hijos de Dios, pero dice que nos acusa delante de Dios, y nuestro juez está a nuestra defensa. ¿Quién es? Jesucristo es nuestro juez por su sangre redentora. El enemigo va a estar siempre acusando. La palabra de Dios es la que a nosotros nos da la victoria. La rebeldía dice que está asentada y presente en la tierra, hombres y mujeres cautivos en sus placeres y deleites. Por eso necesitamos ejercitarnos en la guerra espiritual. Cuando usted entra en guerra espiritual, no es nada más ni nada menos que pararse en la brecha espiritualmente, pero de rodillas delante de Dios. Sus hijos están cautivos, ore. Su propia vida está cautiva en las concupiscencias, ore y póngase en la brecha. Señor, me levanto en fe, sáname. Porque acabamos de leer, dice, si tu pueblo se humillare, reconociere su pecado, se postrara delante de ti, elevaría una oración de súplica a tu nombre, tú le oirás desde el lugar de tu morada santa y lo salvarás. Eso es lo que quiere hacer el Señor, familia. Este es el tiempo, este es el momento que nosotros vivamos en santidad. Él nos hizo santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado de. Eso es nada más ni nada menos. No es que no tenemos debilidades, no pecamos, sí pecamos todo el tiempo, pero somos pecadores arrepentidos por la sangre de Cristo, y en ese arrepentimiento tú entras en un ejercicio hasta que dejaste el pecado, hasta que dejaste de mentir, dejaste de gritar, pero es un proceso. Por eso es un proceso que debe ser respetado por ti y por tu gente. Entramos en un proceso de cambio. Él es nuestra defensa. Salgamos de los deleites, salgamos de los pensamientos. Hay gente que todavía tiene pensamientos cautivos, palabras, cosas, gestos, situaciones. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿En qué estás pensando? Muchas estadísticas, y nosotros los creyentes no creemos en estadísticas, pero sí nos apoyamos en estas. Los hombres, recuerde usted lo que dicen, que la mayoría de hombres en qué están pensando todo el día, y las mujeres en qué están pensando. Y esa herencia, esa carga, ese bagaje, esa historia, esa carga de carnalidad, les estamos endosando a nuestros hijos. ¿Tú crees que es justo? Por eso es que tenemos el derecho de orar, el deber, la responsabilidad de orar por nuestros hijos. Ellos tienen que levantarse de diferente manera, que de ti no falte, para cuando te presentes delante de Dios y le digas, Señor, yo oré, yo clamé a tu nombre, yo ayuné, yo quebranté mi corazón por mis hijos, pero también tienen
poder de decisión. También tienen la autonomía de tomar decisiones, pero de nosotros, como padres, jamás debe faltar la oración contundente por nuestros hijos. Y en el caso de los que servimos a Dios, es la responsabilidad también de los hijos espirituales. Cada persona nueva que se añade a este remanente entra en una lista de cuadernos de oración para que yo tenga la responsabilidad de amor, de orar por su vida, de orar por usted, de orar por los que se fueron. ¿A dónde se fueron? Se fueron al mundo, a los deleites, a los placeres, a vivir en su propia ley, familia. La oración nos evita todo eso. La guerra espiritual es solamente la que tú te pones, como te digo, en la brecha y empiezas a orar con un propósito. El Señor va a demandar a los hombres cabeza de hogar. El Señor va a demandar a la autoridad primaria para Dios por orden. El hombre, tú estás orando por tu esposa, por tus hijos, por tu casa, por las finanzas. Tenemos que salir de esa actitud que el mundo ha marcado, que las mujeres tienen que aprender a tomar decisiones porque los hombres no. Levántate, varón de Dios, levántate en fe. Eso no implica gritar, solamente recuerde la conducta de nuestro pastor, tan delicado, tan respetuoso, tan formal, pero con tanta autoridad para gobernar su casa, su iglesia, sus hijos, con amor. ¿Sabe cómo? Doblando rodillas. Mismo está en Perú haciendo una gira, conociendo ese ministerio, esa ciudad, pero a las 4 de la mañana nos está mandando el devocional a los directores. Qué impresionante saber que no hay pretexto para no dejar de orar y tener cuidado de los tuyos. Es decir, salgamos de la rebeldía, familia, que el enemigo ha permitido que esté asentada en esta tierra. Nosotros ya no pertenecemos a la rebeldía. Apocalipsis 12:10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Mire, oí una gran voz de los cielos que decía: ahora ha venido la salvación. Familia, tenemos salvación en Cristo Jesús. Tenemos autoridad en Cristo Jesús. No permita que el enemigo vende sus ojos. No le deje, no le permita. La lucha de la oración y el mundo espiritual solamente es creer y ponernos, vestirnos, sentir esta presencia de poder y autoridad que Dios te dio porque te hizo nada más, nada menos con el amor de Cristo. Eso tenemos injertado. Y ese amor nos da la victoria. Tenemos 3 puntitos. Ante las acusaciones mentiras de Satanás, presentamos la evidencia de ¿qué? De la palabra de Dios, porque es la eterna integridad de Dios. Y sabe lo que yo digo cuando hablo de integridad, cuando hablo de una persona entera, ¿cierto? Porque íntegro viene de completo, sin ruptura, entero, ¿sí? Es que cuando el hombre tiene palabra, un hombre y una mujer de palabra es íntegro, y un hombre y una mujer que no cumple lo que dice no es íntegro, simple y llanamente. Usted se mide por su palabra. Asimismo, la palabra de Dios es entera en integridad, y esta es la que a nosotros nos da resultados óptimos. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Su palabra entera que trae verdad a tu vida. Punto 2, en la lucha de la oración y el mundo espiritual. Cuando se ora, es como si presentases un caso ante un tribunal celestial, donde Dios es el juez, Satanás es el fiscal acusador y Jesucristo es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos dice: no peques, pero si pecas, ve, aquí estoy, pero arrepiéntete. Y estamos hablando de pecados que para el Señor, si tú hoy mismo te enojas, si tú hoy mismo mientes, ¿sí? O a su vez estás desfalcando, estás siendo parte de una banda, estás haciendo cosas terroríficas, para el Señor es el mismo. El único que sufre las consecuencias del tratamiento somos nosotros. Una mentira puedo resarcir, puedo acercarme y decirle: ¿sabes qué? Yo te mentí, perdóname, mentí, no te pude cumplir. Listo. Pero una persona que esté involucrada en cosas más grandes,
las consecuencias igual son grandes y nosotros tenemos que salir de ello con la ayuda de Dios, porque tú y yo somos los que asumimos las consecuencias de nuestros errores y de nuestros pecados. Recuerde que pecamos con el pensamiento. Todo el tiempo estamos pensando cosas que no glorifican el nombre de Dios y que eso se está quedando en ti como una cadena, como una atadura que le vas a endosar a tus hijos. Por eso es importante que nosotros ahora mismo sepamos cuán importante es la palabra que nos da la victoria para que por medio de ella y de nuestro juez justo seamos libres en el nombre de él. Se rompe y se corte las cadenas de inequidad, de pensamientos, de actitudes, de obra, de decisiones. Qué importante es. Punto 3. Jesucristo sabe que Satanás tiene que obedecer y someterse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él lo probó en varias ocasiones y en especial en el desierto. Al final de sus 40 días de ayuno, él ayunó para que tú y yo ya pasemos estas debilidades, desiertos, pecados, mentiras. Él ya lo hizo, él ya lo pasó. En Mateo 4, 10, 11 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Este es el proceso que tú y yo debemos vivir. Vidas de autoridad en la palabra. Ya no porque estar débiles, es que esto me pasó, porque a mí, solo a mí, ya no puedo más. Ay, qué vida que me tocó. Y lo que Cristo vivió, ¿qué ha sido? No ha sido una broma, no ha sido un chiste. Lo que Cristo vivió fue precisamente la carga de dolores, de ausencia, de pecado, de abandono, de todas las enfermedades del cáncer, de los cólicos renales, de pancreatitis, todo ese dolor, más la desnudez que estuvo desnudo, avergonzado, más los golpes que le dieron y más haber derramado hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Entonces, ¿qué justificativo tenemos para vivir de una manera lastimera quejándonos por los rincones de la vida? Tenemos, familia, que tomar la opción de levantarnos en fe, sacudir el polvo y seguir avanzando, porque estos son los que adoran en verdad a Cristo. Él viene a buscar adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando habla en verdad es cuando tu testimonio es verdad, cuando tú ya has asumido que necesitas un cambio. Y en espíritu, porque lo único que te humilla ante Dios es tu conciencia de rendirte. Señor, me rindo ante ti, me humillo y ahí empieza la obra. El espíritu a moverse con poder y autoridad. Estamos casi por terminar, preciosa familia. Dice, una cosa es la acusación que haga Satanás y otra es la que dice la palabra de Dios, que actúa en nuestra defensa y victoria. El enemigo siempre va a estar metiéndote cosas, pensamientos, situaciones, es lo que él diga, pero otra cosa es lo que dice la palabra de ti. Tú eres un hijo, una hija de Dios, eres un vencedor, el Señor te dio poder, amor y dominio propio. Y si ahora te vienen pensamientos, acusaciones, actitudes de derrota, levántate en fe, por favor, levántate, sacúdete y di, el Señor me dio victoria, yo tengo la victoria, estos pensamientos no me afectan y a la fuerza de la acción y la repetición, tú vas a ser libre. Jeremías 1:8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, no temas delante de todo lo que te puede causar temor. 5, la palabra es la mejor, y única defensa que tenemos como evidencia contra las tinieblas. Salmo 107:19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. ¿Usted se imagina lo que es desglosar este versículo? Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué es clamor? ¿Qué es angustia? Y él les libró de toda aflicción. Por eso es importante que usted y yo estemos atentos a lo que el Padre nos quiere decir cada dominical. Cada vez que tú te conectas, algo nuevo te está enseñando. Punto 6. La palabra es poderosa porque Jesucristo nos dio ese poder. Lucas 10 del 18 al 19 y es mi versículo favorito. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, de escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará, nada os dañará, nada te afectará. No le debes tener miedo a Satanás. Tenemos la victoria y esta promesa es para ti, para que te pongas las arras, para que te afirmes en la palabra de Dios y tengamos la victoria. Todo lo que adolecen
nuestros hijos y nosotros y nuestros seres queridos requiere de una guerra espiritual. Levántate en fe que vas a tener la victoria. 7. A Satanás no le preocupan los rituales religiosos. Le tiene miedo mortal a las oraciones efectivas. Él no tiene un ritual religioso. Ay, es que la palabra de Dios le voy a poner en este rinconcito. Es que todos los días yo hago esta repetición y esto me ayuda. No, no es así. Él tiene temor a una oración contundente, a una oración efectiva, a que estés humillado de rodillas. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, amada familia. Hasta aquí hemos llegado con esta temática súper especial e importante, y el próximo domingo, que nos correspondería 1 de mayo, vamos a ver Jesucristo, tú y la oración. Esto ha sido por hoy en esta dominical, preciosa familia. Les agradecemos el habernos acompañado y muchas gracias.